Buenas tardes, una vez más con su programa Comentando la Noticia, en La Voz Universal. Esta radio que dedica un tiempo muy importante a la cultura y a la educación. Me decía un amigo, lo que no han hecho otros, lo está haciendo esta radio. Es decir, dedicarle tiempo a la cultura y a la educación. Bueno, este programa lo puede usted seguir por Facebook, en YouTube o Instagram. Aparte de que lo vea en directo, tanto por audio como por la imagen, pues en este momento. Tenemos como gratas noticias, comentarios al programa, al mismo tiempo que se está desarrollando, desde distintas partes del mundo. Es decir, con estos pequeños recursos estamos llegando a Europa, a Norteamérica, a toda América Latina. Y, bueno, nuestro mensaje desde este rinconcito de la patria llega a todo el mundo. Es la segunda parte, este programa, del tema que iniciamos la semana pasada. Un tema que interpela a los políticos y a los partidos sobre los temas fundamentales de la nación, del país, de Bolivia. Porque eso es lo que nos interesa a todos los bolivianos. Los intereses personales, de grupo, que hay incrustados obviamente en la política boliviana y en cualquier política de cualquier país, no están ni cuestionados ni en debate, no son temas de este programa. Aquí lo que nos interesan son los temas que creemos fundamentales para todos los bolivianos, independiente de qué partido, de qué ideología, de qué color tenga. Pensando en que ya es tiempo de que los políticos, a pocos meses de las elecciones generales, nos digan qué piensan hacer y qué se comprometen a hacer si es que llegan a ganar las elecciones y a ser gobernantes en el país. O sea, no podemos seguir siendo, van a disculpar el término, un país de borregos. Es decir, votamos a ciegas, no sabemos qué es lo que votamos y confiamos en que un señor X, que no lo conocemos prácticamente de nada, más que por fotos, pues va a hacer lo que dice que hace o que promete hacer. La experiencia doblemente centenaria ya en el país es que los políticos no cumplen. Dicen, como aquel famoso político en un pueblo, aquí les haremos un puente. Y la gente a voz en cuello grita, Señor, aquí no hay río, haremos también un río. Esa es la promesa de los políticos. Nada que ver con las realidades, ni las necesidades de la región, del departamento, del país. Pocas veces aterrizan y dicen realmente las intenciones, las verdaderas intenciones que tienen en caso de gobernar y el compromiso que asumen para cumplir lo que están prometiendo. Porque es obvio que si yo les estoy prometiendo que les voy a hacer un puente y no hay río, y les digo también, les voy a hacer también río, no tengo la más mínima intención de cumplir, porque no voy a hacer pues puente donde no hay río y no voy a hacer río tampoco. Entonces, ese compromiso entre gobernantes y gobernados tiene que ser de una honestidad radical, de una transparencia cristalina. No podemos engañarnos los unos a los otros. Frecuentemente lo que ocurre es que el gobernante, el candidato, los políticos son los que mienten a la ciudadanía. Difícilmente la ciudadanía se va a expresar diciendo queremos tal cosa, porque después quien va a ejecutar pues es la autoridad, son los gobernantes, etc. Entonces el compromiso mayor es del que va a gobernar, del que está ofreciendo, el que está prometiendo algo, el que propone un programa, unas metas, unos objetivos para su gobierno.
que entre otras cosas debe de llevar muy clara la idea de que el país está por encima de sus intereses personales, que el Estado está por encima de los intereses de su partido, que la nación es mucho más grande que todas las ambiciones de todos sus partidarios y seguidores juntos. Por tanto, tiene que tener visión, no solamente para los 5 años que va a gobernar, si lo hace bien probablemente se lo reelija, como permite la Constitución, un periodo más. Entonces, marcarse como un horizonte de 10 años. Eso es lo honesto. Más allá, por supuesto, puede plantear metas, pero es para que lo sigan otros, porque interesan a todos. Entonces es coherente, es válido que se planteen metas de largo plazo. Pero no es pensando en que Él es el que ha sido llamado por el Espíritu Santo para que durante 10, 20, 30, 40 o 50 años desarrolle esa política que se suele decir política de Estado. Eso lo decidirá la ciudadanía. Un periodo el que gana. La ley le permite una reelección. Y punto. Tenga en mente que usted ha planteado una cosa muy interesante, muy importante, trascendental para el futuro del país, pero usted va a participar en una parte de ese plan. No tiene que ser necesariamente usted la garantía de que ese proyecto se lleve adelante, porque no es el único que tiene derecho primero a gobernar, pero no es el único que tiene toda la sabiduría para llevar a cabo un proyecto de 30, 40, 50 años. Lo más probable, como nos ocurre a todos, es que uno vigoroso a los 40 años ofrece algo, promete algo, y a los 50 ya las fuerzas no dan y las promesas se van quedando atrás. Y pensar que a los 60 voy a seguir tan vigoroso como a los 40, pues eso no es real. Eso no es real. La vaca da leche cuando ha parido y tiene sus crías al lado, pero pasa ese periodo y deja de dar leche. O sea, la vida le marca unos ciclos que no puede cambiar. O sea, uno no puede proyectar para más años de lo que las energías naturales en el hombre, pues que más o menos garantizan a los 40, hasta los 50, pero a los 60 ya no tiene la misma energía, y menos a los 70, a los 80, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta perorata un poquito larga? Porque seguimos, como decía al principio, con el tema de la educación. Es el tercer tema que estamos planteando en este programa a los partidos, a los políticos. Es hora de que nos digan qué piensan hacer sobre el tema de la educación en Bolivia. Porque ya lo dijimos en el programa anterior, si no atendemos este tema, no tenemos futuro. Esto suena como demasiado tajante, pero es verdad. No solamente porque racionalmente nos damos cuenta de que si no cambiamos los valores en la sociedad, si no cambiamos las perspectivas en la sociedad, si no cambiamos los hábitos en la sociedad, si no de alguna manera dirigimos, orientamos a cómo debe ser, cuál debe ser la relación entre los ciudadanos, entre los bolivianos, entre las distintas regiones, entre las distintas etnias, peculiaridades étnicas que hay en cada zona del país. Si no aprendemos, como decíamos en el anterior programa, a entendernos, a escucharnos, a interpretarnos entre nosotros, a tratar de llegar a un acuerdo, tener por delante siempre la tesis de que un acuerdo vale más que un pleito. Crearnos una conciencia de nación
Si no conseguimos eso con la educación, que es el instrumento para eso, no vamos a salir adelante. Estaremos como hemos estado casi 200 años ya, una y otra vez tropezando en los mismos problemas y quizás proponiendo las mismas soluciones que no han dado solución a nada. El país, más o menos, sigue igual. Los temas fundamentales siguen igual. Aunque obviamente los políticos y los partidarios de esos políticos digan que cada periodo, pues, como ninguno. Nunca en la vida, en la historia de Bolivia ha sido el 1950 como... nunca antes hubo algo parecido. Pero lo mismo dice el del 70 y lo mismo dice el del 85, el del 90, el del 2000 y el del 2019, por supuesto. Porque tratamos nosotros las cosas sin rigor intelectual, porque habremos avanzado en algunas cosas, pero ¿cuánto hemos avanzado? Lo más probable es que muy poco. Pero en lo que hemos avanzado era lo fundamental, casi estaríamos seguros si nos ponemos a analizar lo avanzado, lo hecho, etcétera, etcétera, tendríamos que concluir de que hemos avanzado muy poco en las cosas fundamentales. El 90% es propaganda. En este gobierno, en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, casi todos se gastan su tiempo en hacer propaganda. Y cuando ya están por terminar el primer periodo, en hacer propaganda para ver si son reelegidos un segundo periodo. Y asunto concluido. Mientras tanto, el país, con las mismas rémoras, con las mismas dificultades, con las mismas necesidades, y ¿quién rinde cuentas de eso? El tema de educación es clave para llevar al país hacia adelante o anclarnos en el pasado. Alguien decía, ¿no? Tenemos que poner marcha para adelante. No es ir con el retrovisor y para atrás y para atrás y para atrás. No tiene límite el retroceso si nos ponemos en la visión del pasado y el pasado y el pasado. Si queremos país, si queremos nación, es mirando hacia adelante, asumiendo los retos de fondo. Hace un tiempo se iba un representante de un organismo internacional después de 10 años de haber estado en Bolivia. Y una de las cosas que decía en su discurso de despedida era el orgullo que él sentía de que él había conseguido que de su organismo 2.100 millones de dólares para invertir en infraestructura carretera. Yo la verdad que no pude contenerme. Y levanté la mano y le dije, ¿me podría nombrar usted una carretera en Bolivia? No me diga 30 kilómetros, 40 kilómetros, no. Dígame una carretera de norte a sur, de este a oeste. Una. ¿Dónde están los 2.100 millones de dólares que usted orgullosamente ahora reclama como un éxito de su gestión en 10 años? Obviamente no hay respuesta. De eso fue hace muchos años. Y hoy probablemente si me lo encontrara de nuevo reclamando méritos por una gestión de ese tipo, cualquiera que se llame el señor, podría hacerle la misma pregunta. ¿Puedo irme yo desde Tarija hasta Cobija por tierra con una buena carretera? No salgo ni de Tarija. Y llego hasta Santa Cruz y no salgo hasta el Beni, hasta Trinidad.
Y de ahí no salgo hasta que no bajen las aguas y no sé qué. Y por supuesto no hay carretera. Seguimos exactamente igual. Y de oeste a este, pues lo mismo. ¿Y eso qué significa? Eso significa atraso. Eso significa garantía de que económicamente no vamos a avanzar gran cosa. Porque ¿qué vamos a producir si no podemos sacar nada? Y si sacamos algo con malos caminos, etcétera, pues será si no llueve, si no hay sequía, si no hay condicionado, si no hay derrumbes, con el riesgo de que nos caigamos a un precipicio. Y por supuesto, esos son costos. Entonces, si yo produzco una banana en un peso, resulta que para venderla en el Perú voy a gastar 3 pesos más en transportarla. Y yo llego con mi banana a 4 pesos al Perú y no la vendo a nadie, me la tengo que comer. O sea, no somos competitivos. Bueno, este es un paréntesis en este comentario. Los problemas fundamentales del país siguen exactamente igual. Es un tema de educación, es un tema de formación técnica, de formación científica. Y desde el punto de vista social y político, es un tema de concepción de país, no de mi granero, de mi carretilla, de mi pueblito. No, es la visión de país. Hemos tenido, como hasta hace poco tiempo, una oportunidad de oro. Se le ha llamado oficialmente de la década de oro. Nunca hubo tanta plata en Bolivia como años pasados. Por una coincidencia, por una suerte de precios altos afuera de las cosas que nosotros precisamente podíamos vender, que había una infraestructura preparada para hacer esa exportación. Estoy hablando del gas. Bueno, y estaban los mercados listos, etc. Una oportunidad de oro. ¿Cuál va a ser el saldo de la cuenta que se haga después de estos años, de estas décadas de oro? Pues repito, seguiremos sin carretera, seguiremos sin esto, etcétera, etcétera. Probablemente tengamos algunas iniciativas que, bueno, habrá que reconocerlas, mencionarlas, pero que cambien la fisonomía, la cara del país, que lo haya metido de una vez en derrotero de un desarrollo sostenido, no da para eso. Es que si a los bolivianos no se nos prepara intelectualmente para ser profesionales, competentes en áreas de interés de hoy, no de hace 5 siglos, pues no vamos a avanzar. Si seguimos con la temática del enfrentamiento entre las regiones, pues no vamos a avanzar. Se diseñó, después de largos debates, una ley de educación con el nombre de Avelino Ziñani y Elizardo Pérez. 2 ilustres, uno maestro, otro funcionario, representantes de aymaras, de un proyecto que estaba en marcha o que marchó, funcionó en la zona de Guarizata. Desde ahí va mal la cosa. Y digo, ¿por qué va mal? ¿Por qué un modelo, un proyecto de una etnia tan limitada al área andina va a ser aplicable a todo el país? Bueno, se diseñó hace ya 10 años, después de largos debates, una ley de educación que se la llamó Avelino Ziñani, Elizardo Pérez.
trata de presentar un modelo desarrollado fundamentalmente en territorio aymara y aplicable en plan general a un país que tiene pues una diversidad enorme. Desde lo físico, Bolivia es diversa, es distinta en el altiplano, en el oeste, en el centro, los valles. Y ese inmenso territorio poblado de otras etnias, que es el oriente, que siempre se dicen los llanos, no solamente llanos, pero que representa 2/3 del país ahora y representaba mucho más cuando se funda la República. Territorios hermosos, valiosos, que se han ido perdiendo a lo largo de estos 200 años y por los que nadie reclama nada. Es curioso, hasta ahí somos distintos. Se reclama desde hace 100 años, más de 100 años obviamente, por el litoral que se perdió con Chile y que nos enclaustró, nos hizo un país mediterráneo, un país sin costas, sin salida al mar. Pero nadie dice nada por las inmensas extensiones de territorio nacional boliviano que se perdieron al norte, con Perú, con Brasil, también al este con Brasil, Mato Grosso, el Acre, etcétera, y todo lo que se perdió con Paraguay y con Argentina. Es decir, muy pocas personas recordarán lo que quizás le mencionaron en sus primeros años de escuela, de que el aporte del Oriente a la República de Bolivia fue de más de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Mucho más de lo que es ahora Bolivia entera. Bueno, y ahí quedamos. Somos distintos desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista étnico. Tenemos hábitos, costumbres, visiones distintas, legítimas todas. Sin embargo, se hace una ley de educación en base a un modelo de una sola etnia y lejana a la mayor parte del territorio nacional. No se puso en esta ley lo que tenemos en la pantalla, es decir, la camiseta boliviana, una ley para todo el país, para todos los bolivianos. Es desde entrada la ley, es discriminatoria, porque es como decir, bueno, aquí vamos a hacer en base a que hay 4 negritos, una ley para todos los 96 blancos. Y exactamente igual, o sea, en base a un modelo de un grupito pequeño, se hace una ley para todos los demás, que no tienen nada que ver. Y esto no es reclamar así en el vacío. Aquí tengo en estos ensayos sobre educación nada menos que una experiencia, que es la de litenes salvajes, es el caso de los Moré en el Beni. Una experiencia educativa tan valiosa como la de Guarizata. También un modelo nacido de la experiencia, de la vivencia de indígenas, de campesinos, de criollos, de mestizos en el oriente, que dio lugar a un proyecto educativo que se llamó la Escuela o el Proyecto Moré en el Beni, que funcionó durante años, que es una experiencia espectacular, también productiva, etcétera, etcétera. De ahí sacaban todo lo que necesitaban. De esa escuela se sembraba y se cosechaba, de esa escuela se sembraba y se vendía lo que se producía. Todo el pueblo se sostenía en base a lo que se enseñaba en la escuela. Es un experimento educativo valiosísimo
y sin embargo no se lo tomó en cuenta. Que funcionó durante más de 25 años bajo la dirección del profesor Luis Leigue Suárez. Bueno, quizás lo menos que podríamos tener es un intento de entender otras experiencias educativas en otras zonas del país y que enriquezcan el proyecto educativo que se está ofreciendo a una nación, no a un montón de naciones. Porque en un montón de naciones entonces cada uno pues tiene su escuela, porque responde a sus necesidades, a su local, a su zona, a su hábito, a sus costumbres, a su lengua, etcétera, etcétera. Nos tenemos que poner la camiseta primero en un proyecto educativo que sea unificador, que asuma las diversidades, que no imponga una sola visión. Quizás hace años todavía era más o menos perdonable porque el Oriente estaba con mucha menos población que el Occidente. Era quizás de menos peso poblacional. Pero la realidad, cuando se ha discutido la ley de educación, ya es distinta. El país se ha volcado al Oriente. Es allí donde están las respuestas a la pobreza, a la falta de trabajo, y probablemente de ahí tiene que nacer una visión para todo el país. Probablemente. Y si no, pues tendrán que haber 2 o 3, pero tampoco pueden haber 36, como no puede haber una sola. Pero es ponerse la camiseta del país, es tener conciencia de nación. Vamos a construir la nación boliviana. Repitiendo, esta ley primero es discriminatoria. No trata a todos los bolivianos por igual. Es la imposición de una visión de unos cuantos a todos los demás. Y con eso viene, por supuesto, no solamente la falta de justicia, de equidad en esto, sino que además pues viene la semilla de las violencias. Porque si usted a mí no me reconoce como soy, tarde o temprano eso va a generar problemas. Al punto de que esta ley no menciona a los mestizos, que son la gran mayoría del país. Pero la gran mayoría, o sea, el 80%. Porque los indígenas y los afroculturales, oigan, no son pues más allá del 20%. Aunque se lo esconda, se lo vea cambiándole nombres en el censo, no da para eso. Además ahora el 75% del país está en las ciudades y las ciudades son fundamentalmente mestizaje. Mestizaje biológico, mestizaje cultural y una visión en la cual todo el mundo ha aportado y da como consecuencia visiones más progresistas para ofrecerle al país. Entonces, esta característica de lo que prepara para el boliviano al futuro, evidentemente es una rémora. La ley, que después se detalla en muchos capítulos, en muchos artículos, etc., va repitiendo esa tara discriminatoria que está en las primeras páginas de la ley. Dice la ley que la educación es obligatoria, que también es universal, que además es gratuita. Pero dice una cosa todavía más grande.
Dice la ley de que es la primera obligación del Estado. Y pone un terminito, un adjetivo que es ineludible. Es una obligación ineludible. No la puede excusar, no se puede excusar el Estado de ninguna manera para no cumplir con esa condición, con ese mandato constitucional. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué supone eso? Supone que el Estado tiene como primera obligación poner todos los recursos necesarios para que la educación se convierta en la prioridad del Estado. Hemos visto, recién quizás en los últimos años, mejoras importantes en infraestructura escolar. Yo lo he visto mucho en Santa Cruz, he visto muy poco ya en Cochabamba, no sé cuánto habrá en La Paz, pero del resto seguimos un colegio en la mañana, un colegio en la tarde y un colegio en la noche porque no hay más que una sola infraestructura. Hay 3 colegios en teoría, pero en realidad no hay más que uno, mal equipado, sin los recursos necesarios para tener el profesorado suficiente, el profesorado capacitado. Y por supuesto, que se hayan regalado 100 computadoras, eso no cambia la cosa, porque ya sabemos cómo terminó todo eso. Profesores que nunca ni la encendieron, otros que la vendieron, otros que la quemaron en la primera, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer un análisis de qué pasó con ese proyecto de poner computadoras a los profesores, pues es un tema para los años que vienen. Pero tienen ustedes ahí en pantalla la realidad de la cosa. ¿Cumple el Estado boliviano con ese mandato constitucional de que la educación sea la fundamental obligación del Estado? Ineludible, lo repito, ineludible. Cuando el presupuesto, ahí lo tienen, el del 2019, presupuesto de los ministerios del año 2019 en Bolivia. ¿En qué se invierte la plata del Estado? ¿A dónde van los recursos? Que no son del gobierno. Por eso es que se reclamo como ciudadano. Estamos planteándole una interpelación a los políticos, recordándoles cosas elementales. Usted recibe 100 pesos, ¿qué va a hacer con esa plata? ¿Va a seguir dando el 35% al Ministerio de Gobierno? ¿El 34% al Ministerio de Defensa? ¿El otro miles de millones de bolivianos al Ministerio de la Presidencia? Oiga, ¿dónde queda el Ministerio de Educación? Está claro. Seguramente si le preguntamos a alguien del gobierno nos va a decir que ha aumentado mucho, que los años anteriores era menos. Todo puede ser cierto, pero mire usted, 2019, ahí tiene, 205 millones el Ministerio de Educación y 2.600 el Ministerio de la Presidencia. Un ministerio de la Presidencia es 10 veces más su presupuesto que todo el Ministerio de Educación. Uno. El siguiente, el de Defensa, es 14 veces más que el presupuesto de Educación. Y ni para qué decirle ya al Ministerio de Gobierno, ¿no? ¿Y para qué sirve el Ministerio de Gobierno? Ha disminuido la delincuencia, ha disminuido la inseguridad, ha disminuido la inseguridad de la frontera. Es decir, no entremos en ese tema porque yo creo que entonces hierve la olla. Explota la caldera. El Ministerio de Gobierno se lleva 15 veces más que el Ministerio de Educación. Entonces, permítame no insistir más en el tema porque lo respeto a usted como oyente, vidente, inteligente. Vea los números.
y saque sus consecuencias. ¿Para qué vamos a seguir hablando más del tema? No es la prioridad del Estado la educación. No es una ley equitativa, es una ley discriminatoria. No está recogiendo la diversidad que hay en el país para poder orientar una educación que lleve a la unidad, no a la confrontación. Que busquemos una nación boliviana y no sigamos buscando capillitas para ventajas de unos. Pero hay un tema todavía, no digo más importante porque realmente el presupuesto demuestra que la educación no es la prioridad del Estado boliviano. Eso es lo más importante. Pero hay un concepto que también tiene que ser revisado. Y es que en esta ley se dice, en la concesión de todo esto, que lo que le da cohesión no es la voluntad de ser boliviano, no es la voluntad de ser parte de un proyecto de nación. No es que nos hemos puesto de acuerdo en crear algo grande, que es la nación boliviana, sino que el elemento de cohesión es la coca. Esto lo dice esta ley. Que la coca es el elemento de cohesión social en el país. Y sobre eso ya se estructura todo lo demás. Por eso no extraña que un canciller hace unos años, voy a permitirme decir, gracias a Dios ya no está, que hasta propuso que el desayuno escolar sea pues con coca. O sea, barbaridades que se desprenden de una concepción como esta. Cuando la coca, y me voy a permitir repetirlo brevísimamente, es un cultivo de 2 áreas y originalmente de 1, que es el norte de La Paz, que son los yungas, de donde es originaria la hoja, tremendamente útil para trabajar en las alturas, la falta de oxígeno, etcétera, etcétera. Trabajos pesados, trabajos duros, y que por tanto requerían o requieren todavía de algo que amortigüe los efectos de vivir y de trabajar en esas alturas. Parece que providencialmente estaba prevista que la hoja esa pues esté en esa zona, y con eso, desde hace siglos, no ahora, no es culpa de los republicanos, no es culpa de los bolivianos, ni es culpa de la colonia, viene desde antes de los incas, desde antes en los quechuas, desde antes con los aymaras. Son cientos, miles de años mascando coca en esas zonas, que tiene su justificativo fisiológico. Y después, como una metástasis, como cuando hay un cáncer y de pronto, ¡pum!, en la garganta, ¿no? Y aparece en el colon, allá lejísimo, una metástasis. Por razones que también son explicables, hubieron el cierre de minas y con eso la relocalización de gran parte de los mineros, y algunos se fueron hacia el Chapare y se llevaron con ello el proyecto de la coca e inician el cultivo de la coca en una zona donde históricamente no había. Es la zona del Chapare. Como 2 regioncitas, póngale 30.000 hectáreas más 10.000 hectáreas, póngale 40.000 hectáreas, van a definir el futuro del país, el factor de cohesión social, que debemos depender de eso para vivir en paz. ¿Cómo nos van a meter en la cabeza de que esta cosita que encontré aquí y que metastizó en el Chapare va a ser el factor único, probablemente, que traiga paz a este país, que traiga desarrollo, que traiga la felicidad a los bolivianos? Obviamente que hay algo que está fallando. Mucho peor cuando
al cabo de los años resulta que ese cultivo en el Chapare, cochabambino, y que se está expandiendo hacia el Beni ahora, pues es la materia prima para el narcotráfico. Es la materia prima para sacar la cocaína. Y con esto hemos enlazado con el primer programa interpelatorio a los políticos y a los partidos en este país. Que nos digan pronto, porque las elecciones están ya encima, qué piensan hacer con la educación en Bolivia. Es un tema demasiado trascendente como para que no nos den líneas claras de qué piensan hacer para cambiar las bases de esta ley introducida el 2010 bajo las premisas esas que hemos ido mencionando. Una ley que tiene que ser revisada porque en ella está jugándose el futuro del país. Una vez más les repito, este programa lo puede seguir desde La Voz Universal, por audio, por el Facebook, el Instagram y el YouTube. Por favor, síganos la próxima semana, pero siga, repita, véalo de nuevo este programa para que vaya usted también haciéndose una idea por quién va a votar. Buenas tardes.